Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Peña y bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, el episodio número 8. Hablar de inversiones, hablar de inteligencia financiera es hablar de dos variables muy importantes que les va a cambiar la vida. No hay edad para poder empezar. Puede ser a los 20, los 30, los 40, 50. Hemos visto muchos ejemplos de personas que les pasó la vida y nunca intentaron arriesgar o invertir. Ha habido muestras de que gente a los 50 años han logrado el éxito financiero. Pero hay dos variables que tienen que incluir y las cuales sugiero que lo hagan. Dos variables que les van a marcar la vida. Una es la inteligencia financiera, que es el invertir en conocimiento, el saber invertir. Inviertan en cursos, en capacitaciones, el medir el riesgo controlado para poder lograr lo que muchos famosos han dicho. Lorenzo Zambano decía que la única manera de generar riqueza es asumiendo riesgos. Y el segundo variable es muy importante, que es la inteligencia emocional. El manejo de cómo comportarse ante las caídas. Está comprobado que los errores son la única manera de lograr el éxito en la vida. Hay que cometerlos para poder aprender. Teniendo esas dos variables para lograr el éxito, sin duda van a llegar a una libertad financiera en la cual se van a sentir personas más exitosas. Sean ustedes bienvenidos. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados. Abriendo la conversación. Análisis de mercados. Y así empezamos la sesión de análisis de mercados de esta semana. Tenemos a Verónica Rendón, coach financiero. Bienvenida. Gracias. Sofía Nava, coach financiero de Open. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias. Y pues vamos a hablar sobre el resumen de la semana. Verónica, ¿cómo vamos con el year to date, lo que va en el acumulado del año en los índices más importantes? Negativo, Carlos. Todos los índices están negativos en lo que va del año, unos en mayor o menor porcentaje. México por ahí alrededor del menos 14 y menos 15%. Un Nasdaq por arriba del menos 24%. Y pues esta semana pues veo tres noticias muy relevantes que pueden mover mucho a los mercados, ¿no? Una de ellas, pues es que el presidente Vladimir Putin acaba de salir a su primera conferencia nacional, ¿verdad? A partir de febrero, que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, sale por primera vez y se pone otra vez muy tenso todo el panorama porque él está diciendo que él va a defender, obviamente, a Rusia, ¿no? Al pueblo ruso, y está diciendo que, pues, obviamente ellos también tienen armamento nuclear muy poderoso y, pues, en pocas palabras ha lanzado se puede decir, una respuesta a todos los países, sobre todo miembros de la OTAN, donde está diciendo que pues obviamente él también puede, ¿no? Obviamente librar cualquier batalla y lucharía por su territorio y por el pueblo ruso. Entonces esto pues ha levantado mucha polémica otra vez. Seguimos con un calentamiento de una guerra fría, Sofía, con los fundamentales que siguen todavía desde que empezó el año. Así es, Carlos. Por lo tanto, aquí también Europa pues viene todavía con su sentir con un alza en los precios del gas, para lo que el Reino Unido está lanzando un programa de apoyo para su país y poder, pues bueno, respaldar toda esta crisis que se viene, pues a raíz de lo que comenta Vero, de esta pronunciación del presidente Putin de Rusia, ¿verdad? Que continúa pues él en su decisión, ¿verdad? De defensa y pues continuamos todavía pues con este conflicto, vaya, que todavía pues no vemos la salida, y por lo cual está haciendo estas afectaciones pues al mundo en general. También, como información importante del resumen de la semana, fue el tercer aumento consecutivo de la FED en 75 puntos base. Esta medida se tomó en forma unánime con el fin de buscar una solución al aumento de la inflación. Lo anterior da como consecuencia probable que millones de estadounidenses, de manera directa, tanto empresas como a hogares, les va a llegar, obviamente, situaciones con problemas económicos al aumentar los costos de sus préstamos.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció que estas medidas pueden traer consigo un dolor económico. De igual forma, dicho aumento desencadenó lo que se espera como una semana en rojo en las bolsas de valores europeas y estadounidenses, con pérdidas porque con ello se fortalezca la idea de una recesión. Así es. Bueno, con respecto al público inversionista, Sofía, ¿qué es lo que le podemos recomendar a inversionistas en esta época de esta inflación? ¿Qué es lo que podemos sugerir para que puedan ellos proteger su patrimonio? Primeramente, como lo mencionas, con nuestra estrategia exponencial, es realizar primero un perfil de inversionista, detectar las necesidades que tenemos y cuánto es nuestra aversión al riesgo, porque muchas veces estamos ubicados en instrumentos que no son acordes, pero para esto, pues sí, es muy importante el conocimiento, sí, llenarnos de información, buscar información, adquirir mayores conocimientos para tomar mejores decisiones y poder abrir nuestro campo de visión y poder, pues, alcanzar ahora sí que nuestras metas, que principalmente es hacer crecer nuestro patrimonio. Ok, esa estrategia exponencial son 4 variables. Ya dijiste la primera, que es el perfil de inversionista. Exacto. ¿La segunda cuál es? Es la renta variable. Okay. Es muy importante este punto porque sí hay que considerarlo que alguna pequeña parte, bueno, dependiendo de nuestro perfil de inversionista, si invirtamos en lo que es en renta variable, porque eso nos va a dar un mayor porcentaje en cuanto a rendimiento y hacer crecer nuestro patrimonio, sin arriesgar todo nuestro capital. Solo una pequeña parte con que nosotros diversifiquemos podemos estar logrando nuestras metas. Digamos que esta fórmula de la estrategia exponencial, también llamada ROI Track, solamente se va a tomar y se va a apurar la parte de renta variable, de acuerdo de cada perfil. Tercera variable, Sofía. Es el interés compuesto. Aquí es lo que nos va a estar generando, capitalizando nuestra inversión a lo largo del tiempo. Y la última, muy importante, que es las aportaciones que nosotros realicemos. Eso es fundamental en nuestra inversión. El continuar aún en tiempos de crisis, sí estar de una parte de nuestros ingresos, seguirlos incrementando en nuestra inversión, para así con el interés compuesto y las aportaciones que realicemos podamos llegar a la meta propuesta. Entonces la estrategia exponencial, llamada también ROI Track, estamos hablando de 4 variables. Una, perfil inversionista, que es por regulación, que es lo que marca la CNB. Saber diagnosticar qué tipo de inversionista es cada persona, ¿no? Sofía Nava, ¿nos puedes tú decir qué porcentaje de riesgo tiene que tener cada perfil de inversionista? Sí, muy bien. En el perfil de conservador es un 10% en renta variable, el moderado es un 20% en renta variable, el patrimonial es un 50% en renta variable, el de riesgo es hasta un 70% y el sofisticado es hasta un 100% en renta variable. Ok, resumiendo la fórmula exponencial, estamos hablando que es el perfilamiento, que es el paso número 1, que es precisamente proteger a los inversionistas. Va a haber inversionistas que van a pedir métele más riesgo, pero no es ético. Y esa es la diferencia entre un vendedor y un asesor certificado. Claro. Eso hay que contemplar mucho. Tienen que hacer un portafolio de acuerdo a lo que marca el perfil de inversionista. El número de la renta variable, porque es la que trabajamos y operamos solamente ese porcentaje de renta variable, haciendo un resumen. Y lo que es el interés compuesto, Albert Einstein decía que el que no la conoce la paga y el que la conoce la cobra. Y esa parte es fundamental porque estaríamos cambiando la metodología de inversión, quitando los rendimientos e intereses por ROIs. Y esa es la señal, y ese es el mensaje de la fórmula exponencial, cambiar esas variables viejas del interés y rendimientos por ROIs, multiplicar tu inversión en una era inflacionaria, donde tenemos que tener más educación, que es lo que hace la cuarta variable, que es la de incrementos mensuales. El incrementar mensualmente con el interés compuesto es una bola de nieve que en muy poco tiempo estamos viendo duplicando nuestro patrimonio. ¿Qué más nos puedes tú sugerir de la fórmula exponencial? Bueno, aquí una parte muy importante es que la gente sepa qué es el ROI. ¿A qué te refieres con el ROI? Adelante. El ROI es un retorno del capital, ¿no? De la inversión inicial. De la inversión, sobre la inversión inicial, y se refiere a cuántas veces lo podemos lograr en determinado tiempo. Entonces, al utilizar esta fórmula, definitivamente lo que estábamos tratando de hacer es que
a través del interés compuesto y de incrementos, ese ROI sea más veces en menor tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, en 5 años, con el rendimiento particular de algún tipo de inversión combinado con este interés compuesto y con la parte de los incrementos, que el capital crezca a lo mejor más de 10 veces, ¿no? En 5 años. Cualquier persona podría decir, eso es imposible, pero no es imposible. Bien acabas de decir esta frase, que el que no conoce el interés compuesto lo paga, y quien lo conoce lo cobra, ¿verdad? Entonces, quien no lo conoce, pues es un ejemplo muy sencillo, una tarjeta de crédito. En una tarjeta de crédito, el interés compuesto aplica en nuestra contra, ¿no? Si no pagamos el total del consumo mensual, pues definitivamente vamos a ir a un interés. Si al siguiente mes no volvemos a pagar el total, ya vamos sobre un interés sobre interés del capital anterior, ¿no? Entonces, ahí definitivamente estamos pagando un interés compuesto estratosférico. Y si tú a lo mejor en un año no estás pagando el total de tu tarjeta y te pones a sumar todos los pagos que hiciste, muy seguramente tu deuda la pagaste ya 2 o 3 veces. Pero eso no lo hacemos, ese análisis no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos, Sofía? Porque no tenemos la información y el conocimiento de cada producto que adquirimos. Si estudiamos bien cómo se manejan las reglas, el proceso, cuánto es lo que te cobran, la tasa de interés, que bien lo dice Vero, el hacer un análisis, revisar bien el estado de cuenta, entonces vamos a tener una visión qué es lo que estamos pagando. Entonces, si lo utilizamos a la inversa bien para invertir, aquí sí salimos nosotros los que vamos a ganar. Pero es un problema de educación financiera. Sí, definitivamente. Y también sabes que además de todo lo que acaba de decir Sofi, porque esa es falta de educación financiera, todo lo que acaba de decir Sofi. Sin embargo, yo creo que le podemos poner otro factor, y es una cuestión pues ya psicológica de cómo opera esa parte, porque a nadie nos gusta saber que pagué todo eso nada más porque no planeé bien mis finanzas, ¿no? O sea, el hecho de que tú te sientes, agarres el lápiz y sepas que pagaste 3 veces algo, pues claro que no es nada satisfactorio para nadie. Vas a decir, qué mal, ¿verdad? O sea, ¿cómo no chequé esto antes de haberlo pagado? ¿Cómo no? Mejor, en lugar de haber pagado esto, en lugar de haber gastado en esto, debí haber pagado y no hubiera pagado 3 veces, sino nada más lo que realmente usé. Entonces, ahí también es una cuestión psicológica que a veces no queremos enfrentarnos a la realidad que nosotros mismos hemos creado y saber que por las malas decisiones o los malos manejos, pues terminaste pagando más y ahora tienes una menor capacidad también de ingreso, porque tú ya pagaste, ya estás gastando mucho más, ¿no? Es una cultura de vivir el día de hoy en lugar de pensar en el futuro. Sí, y esa parte yo creo que ahorita está bien fuerte en la cuestión de las tarjetas de crédito. Vemos indicadores, por ejemplo, en Estados Unidos, de las tarjetas que se han usado de una manera indiscriminada, porque yo creo que ahorita a mucha gente el que se diga recesión le suena algo bueno, cuando en realidad es algo malo, porque dicen, ok, es una recesión y el gobierno me va a venir a volver a dar otro cheque, me va a volver a dar dinero y yo con eso voy a pagar la tarjeta, ¿no? Pero es un endeudamiento impresionante el que hoy que tienen los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta parte hace que sea un barril sin fondo, ¿no? Y sigues pidiendo más crédito, no lo liquidas como debe de ser, y entonces se va creando se va creando una bola de nieve, y luego el gobierno viene, te da una parte, a lo mejor se la vas a dar, pero resulta que ya no tienes otro ingreso, entonces tampoco lo puedes pagar y no salimos de ahí. Es un problema de educación, y eso que hablo desde que estamos desde el primero de primaria. No te enseñan a invertir, no te enseñan a perder, a cómo afrontar esas pérdidas y cómo tomarlas para poder seguir con el siguiente paso y seguir creciendo, ¿no? No lo intentan, sí. O sea, se caen y ahí se quedan. Al contrario, yo me acuerdo mucho yo creo que a muchos lo hemos escuchado, inclusive en peligro, y lo hemos dicho a nuestros hijos, ¿no? Que tu hijo te pide dinero y todo. Yo me acuerdo que mi papá me decía, es que el dinero no se da en los árboles. Entonces, esa parte de que el dinero no se da en los árboles, efectivamente sabemos que pues no lo vas a cortar de un árbol. Pero yo creo que lejos
de que a ti como hijo te haga ver y pensar, ok, entonces hay que trabajar para generarlo, bla, bla, bla. El subconsciente lo puede captar de una manera totalmente negativa, en que tú creas que es muy difícil poder conseguir dinero, por eso no se dan los árboles, ¿no? Entonces, lejos de, para mí, de ser una creencia positiva, creo que es una creencia limitativa, donde la gente puede creer, o sobre todo los chicos, ¿verdad? Los niños, donde todavía no tienen tanta capacidad de saber cómo hacer un análisis, ¿verdad? Eso no lo van a desmenuzar y simple y sencillamente se va a quedar en el subconsciente. Y al momento de quedarse el subconsciente lo va a captar como quiera. Y si ya lo tomó de una manera equivocada, donde cree que entonces es muy difícil conseguir el dinero, esa creencia limitativa va a pasar por el resto del tiempo hasta que la persona se dé cuenta. Y qué tal si ya tiene 50 años y ya no puede hacer nada con eso, tiene 70 años, y hasta entonces se dio cuenta que hubo una creencia tan insignificativa como esa, que puede marcar realmente tu poder de crecer, de ingresar más patrimonio, ¿verdad? En tu hábito de gastar y hasta en tus decisiones que tomas en torno al dinero. Okay, y que nos enseñan a trabajar y obtener un ingreso, pero aquí lo importante es cómo vamos a manejar ese ingreso, es cómo vamos a cuidar ese ingreso que tenemos y que no se esfume, es cómo vamos en el tiempo a que ese ingreso que nos costó tanto, porque hay muchísima gente que le gusta mucho trabajar para obtener su ingreso, claro, y que emplea muchísimo tiempo. Entonces, sí tener esa visión. Entonces, ¿cómo puedo hacer crecer ese ingreso que yo tengo en el tiempo para que cuando al final de que ya llegue nuestro retiro, nosotros sí podamos tener una inversión y saber y tener un retiro tranquilo? Es un problema cultural de costumbres. Miren, les voy a decir una cosa. La cultura libanesa, judía, está en su religión el 10%. El diezmar. Ellos al año, yo conocí inversionistas que vienen del Líbano y en un año de no tener nada tienen restaurantes al año, porque aparte es una comunidad que se apoya, pero el 10% del estar incrementando es lo que hace que se logre un patrimonio en muy corto plazo y haga un efecto multiplicador. Y esa parte es la que tenemos los mexicanos, pero en contra en el gasto. Ahí sería cambiar la cultura, en lugar de poder gastar, sino querer ahorrar, para que ese interés compuesto no sea en contra, que es lo que pasa con esas tarjetas de crédito o esas instituciones departamentales que te cobran a bonitos chiquitos, pero que al final vienes pagando 4 o 5 veces más. Entonces, aparte, me queda claro que es un problema cultural, sí, un problema de costumbres, y es lo que tenemos que hacer. Y obviamente es un problema de educación, de invertir en conocimiento, porque es la única manera de poder manejar nuestras finanzas de una manera más científica, no tanto de costumbre. Y el costumbre, pues obviamente son creencias, ¿verdad? Y entramos al mundo de la PNL, sobre que el dinero tener es malo, que muchas cosas que no son ciertas, que son más bien fantasías, y que no logra que las gentes logren su libertad financiera. ¿Algo para cerrar, Verónica? ¿Un minuto? Pues que la gente se empiece a cuestionar, siempre que te cuestiones por qué es este cobro, por qué es esto, por qué me invitan a que invierta acá, por qué allá. O sea, ampliar nuestro criterio financiero, ¿no? Para que nuestras decisiones cada día sean mejores. Investigar. O sea, que nadie se quede con el que vinieron a platicarte y ya, sino que realmente logres crecer esa cultura, y pues realmente no nada más aplica para lo financiero, aplica para todo. O sea, que siempre te estés cuestionando y no te quedes con la información solo que te acaban de dar, para que tú realmente puedas expandir ese conocimiento. Ampliar el criterio financiero. Sí, así es. Sofía, ¿algún mensaje? Un minuto. Claro que sí. Y ahora con lo que respecta, Verónica, tenemos un amplio acceso ahora a distintas plataformas. Ahora sí que sí tenemos a la mano información. Sí hay que checar que sea de buena fuente, informarnos, igual también las noticias diarias, ver la sensibilidad, cómo están los mercados, que a lo mejor poco a poco vamos a ir con estos conocimientos, ir comprendiendo y tener una visión más general, y finalmente pues poder tomar esas decisiones en la vida diaria. Digo, los mexicanos somos muy creativos, lo hemos demostrado, solo nos falta un poquito enfocar en nuestros propósitos
y sí llevarlos a cabo, no que se quede nada más en una planeación, sino que sí se concrete. Invertir en conocimiento es algo que no te van a robar nunca, pero sí, si te compras unos tenis o comprarte un saco o algo, eso te lo pueden robar. Hay que invertir más en conocimiento, que es lo que más te va a dejar y lo que te va a llevar dinero al bolsillo. Sí. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Sofía. Gracias, Carlos. Y nos vemos para la siguiente semana en la sección de análisis de mercado. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Vision. Si lejos estás, me pierdo en un mar. Hola, yo soy Alex Sintek. Los invito a ver Open Vision edición septiembre. Mi mejor canción es la que está por venir. Juntos revolucionaremos la educación financiera. Participa en nuestro giveaway donde podrás llevarte 3 Alexa Echo Dot y 3 Smart LED RGB. Para participar, solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube OpenOCG y comentar en el mismo video un correo electrónico donde nos podamos contactar contigo en caso de ser el ganador. La fecha límite para participar es el viernes 30 de septiembre del 2022 y los ganadores se elegirán al azar el 1 de octubre del 2022. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera. Dime, la entrevista. ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado, si fue la primavera lo que se me ha escapado. ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado. ¿O es que sepultaste nuestro amor? Arantxa es una cantante mexicana conocida por su trabajo en TV Azteca con el cantante y compositor Armando Manzanero. Interpretó Dime, el tema de una de las telenovelas más importantes de la historia del país, Mirada de Mujer, que causó mucha polémica, y además una de las consentidas del gran maestro que en paz descanse, Armando Manzanero. Arantxa, bienvenida a Open Vision Radio Podcast. Muchas gracias, es un gusto saludarte. Qué interesante plática la que tuvimos previamente a esta entrevista. Y pues supongo que la entrevista va a ser todavía más interesante. Me da mucho gusto estar contigo. No, al contrario, Arantxa, fíjate que el programa se enfoca más a lo que es la cultura y educación financiera de las personas, ¿no? De lo que viven, las experiencias que han tenido, cómo han salido y cómo han invertido, cómo se han levantado de hacer una mala inversión, una mala administración. Y bueno, con ese preámbulo te comento a ti, eres una mujer que trabaja desde muy chica, que hemos visto tu trayectoria como intérprete, que por cierto, que es una voz espectacular. Yo soy fan tuyo. Y pues la verdad que yo te preguntaría, la primera pregunta, para ti, ¿qué es mejor, ahorrar o invertir? Bueno, definitivamente esto te lo voy a responder de manera completamente intelectual, no precisamente que lo lleve a práctica siempre, pero evidentemente que lo que mejor me parece es invertir, ¿no? Pienso que el dinero tiene que trabajar. Siento que no todos tenemos esa intuición, esa habilidad tal vez, pero que se puede adquirir, sí se puede aprender. Sí, me queda claro que el invertir es porque estás esperando mayores rendimientos, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. De hecho, la experiencia de solamente ahorrar, en mi caso, pues no fue nada fructífera. Bueno, digo, obviamente que tienes ahí una protección, sientes de alguna manera que tienes un colchón, pero a la mera hora las cosas se complican si no multiplicas tu dinero. ¿Alguna vez has invertido mal, Arantxa? Y como me queda claro que el éxito, Arantxa, primeramente, el éxito de las personas se dan por los errores y los fracasos. Si no, difícilmente llegas al éxito. Yo creo que todos los que
hemos logrado un cierto éxito en la vida es porque anteriormente cometimos errores o metimos mal, pero de allí la moraleja es que aprendes a tener más conocimientos y a hacerlo mejor la siguiente vez. ¿Tú te ha pasado eso? Infinidad de veces. Sí, no. Si te refieres a inversión como en general, a lo mejor al uso equivocado de los recursos, sí. Hubo un momento muy interesante de mi vida donde precisamente de una gran amistad que tengo con una regia que se llama Estrella, que probablemente la conoces porque es famosa. Eh, Ella estuvo en la academia. Tuvimos un tiempo trabajando juntas y ganábamos muy bien, nos iba muy bien. Entonces, ella siempre quiso invertir y siempre le interesaban, creo, más las finanzas que la música, ¿no? Y no faltó que nos invitaron a estas inversiones de Forex. Y bueno, nos emocionamos y ahí vamos, invertimos un montón de dinero y lo perdimos todo. Eh, en realidad, a mí en ese momento, y creo que le pasa a mucha gente, fíjate, creo que en las escuelas deberían de enseñarnos a no paniquearnos tanto. Yo sí dije, no, no más, se acabó, ¿no? No vuelvo a entrar a estas cosas. Evidentemente era una estafa, este, y caímos nosotras porque teníamos ganas de invertir. Y después, tengo la fortuna de que siempre me levanto, mi trabajo me ha servido mucho en ese sentido, o sea, mi trabajo como cantante, para levantarme y para recuperarme de esas pérdidas. Y debo de ser completamente honesta, todavía no aprendo bien a administrar mi dinero. Esta amiga que te platico sí tomó un camino de finanzas, es más, se retiró y se dedica a las finanzas, así literalmente, ¿no? Y yo no, o sea, yo sigo invirtiendo, como muchos, tal vez muchos inversores dirían, en en una carrera muy incierta, porque de pronto llega esta pandemia y nos quedamos sin trabajo, sin entradas, y ahí es donde los ahorros empezaron a minar, ¿no? ¿Cómo le hiciste en la pandemia, por cierto? Fíjate que me adapté mucho al trabajo en internet, a hacer que si las serenatas, que si me querían para un show así privado a lo mejor, pero vía streaming. De pronto sí, salía, trabajaba, no te puedo mentir, no, te mentiría si te dijera no, no salí, no trabajé, no fui y me expuse con el público porque sí lo hice. Me llevaba un formato pequeño, un piano, un pianista, un percusionista y párale de contar, ¿no? Un audio muy pequeño. Y luego empecé con un programa de televisión que conduzco yo, que fue idea mía en televisión mexiquense. Y empecé básicamente a mediados sí, pues fue en junio de 2020, a la mitad del año de la pandemia, cuando estuvo pues la parte más fuerte, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso me ayudó como a no verme tan perjudicada económicamente, pero definitivamente que nunca, no fue lo mismo, no se cobraba lo mismo, había muchísimos gastos. Afortunadamente no me dio COVID, a mi familia tampoco le dio COVID en ese tiempo. Entonces, tengo la ventaja de que yo me considero muy simple para vivir, muy minimalista. Aunque mi amiga inversionista me diría que gasto a lo menso y que tengo un montón de gastitos así pequeños que luego cuando los juntas se hacen grandes, tú sabes a qué me refiero, cositas aquí, cositas allá. Sin embargo, soy muy simple. No soy amante del shopping. Me gusta mucho, tal vez gasto en cosas que la gente no considere muy importantes, pero bueno, me encanta comprar estambres e hilos bonitos.
me gustan mucho las computadoras, pero fuera de eso, ni siquiera soy la típica mujer que le gusta irse de shopping y comprarse 20 bolsas o 10 pares de zapatos. No soy así. Entonces, eso a mí no me afectó en lo absoluto. Como recortar esa parte, no, no me afectó. Me afectaba mucho más el pesimismo que me rodeaba, porque pues estaba rodeada de mis amigos músicos, cantantes, y todos, excepto Carlos, que tú sabes que Carlos es sumamente emprendedor, mi Carlitos Cuevas, que le van un besote. Ujú. Él no paró tampoco. O sea, él hacía sus streamings y nunca en ningún momento yo lo vi apachurrado, así como de, ay, ya se acabó esto. Pero sí estaba rodeada de muchas personas del medio, incluso gente que trabaja conmigo, mi ingeniero de audio, gente así que decía, no, es que ya la música se acabó, nuestro trabajo ya murió, se acabó. Eso sí fue para mí tal vez mucho más desafiante, aunque no estaba yo bollante y ganando muchísimo dinero, no, no, no. De hecho, no gané tanto. De hecho, me acabé mis ahorros literalmente, porque ya venía yo de un periodo de mala administración, no de mala administración, de inversiones en mi carrera, pero tal vez con alianzas equivocadas, que eso fíjate que he descubierto que es bien importante. Ay, ¿cómo hablo? Tú cállame, tú No, pregunta. fíjate que me ha tocado y he tenido en la oficina compañeros tuyos cantantes, precisamente, pues muy mal manejados en el aspecto de que, pues, a veces abusan un poquito los que Uf, representan y resulta que el que menos gana es el talento y es el que aporta pues la calidad y pues ese don que tienen de su oficio y esto que son los que menos ganan, ¿no? Y eso es algo que no debería de ser. Aranza, una pregunta muy importante. Tener socios con familias, ¿tú cómo lo ves? ¿Tener a un familiar como socio o prestar a familiares? ¿Tú cómo ves? He tenido como Thatcher, digo, ya no lo tuve como invitado a Alan Thatcher y me dice, yo, inversiones con familia, no. No sé, hay gente que te piensa lo contrario. Digo, ¿tú cómo piensas al respecto? mira, yo pienso que es difícil, ¿no? Depende. Creo que es un tema complejo porque hay familias muy bien avenidas y que tienen como que en común tal vez el ser emprendedores, em, ciertas, no sé, aprendizajes del núcleo familiar que te dan como una ética, como una lealtad, ¿no? Sin embargo, las historias que yo conozco de cerca, muy de cerca, no en mi familia, pero que conozco muy de cerca, no han sido exitosas. Las historias de inversiones o negocios o empresas entre familia. Finalmente, tal vez esa confianza que hay siempre entre la familia no es tan buena a la hora de hacer negocios porque se obvian cosas, se dejan pasar cosas, ¿no? Yo en lo personal nunca me he asociado ni he emprendido nada con ninguno de mis hermanos. Yo nací en Chihuahua, tú sabes que los del norte tenemos mucha influencia fronteriza, ¿no? Entonces, desde chiquitos nos hicieron como muy independientes, además yo le llevo casi 8 años a mi hermana y mi hermana casi 8 años a mi hermano. Entonces, no, yo siempre he pensado que en el caso de la familia o en el caso de amigos muy importantes, entrañables, que de pronto puedan necesitar ayuda, si los vas a ayudar, mejor dales el dinero. No, no lo prestes porque es probable que no te lo paguen. En mi experiencia, en mi experiencia. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, yo tengo la Sí, misma mentalidad. Mejor se los doy y mantener las relaciones sanas. Pero sí, sí, cuando es un préstamo siempre hay, a veces afecta la relación familiar, ¿no? sí, incluso fíjate, en mi familia no he tenido ese problema porque nunca he vivido yo con la expectativa de que me devuelvan lo que les doy en realidad. Y fíjate,
Creo que acabo de dar, ahorita me acaba de caer así como un 20, no sé si a toda la gente le pase, pero cuando se trata de apoyar a mi familia, me refiero a mis hermanos, porque a mis papás no los cuento en ese paquete, yo a mis papás les doy y jamás le prestaría dinero a mi papá, me explico, o sea, es como una cosa implícita en mí. Pero en el caso de mis hermanos, no me puede cuando en algún momento llegan a necesitar y ha habido que apoyarlos, ni siquiera lo veo como algo que va a regresar y no es algo que me duela, que me afecte. Estoy muy programada con eso. Tal vez eso un buen inversionista como tú diría, no, pues estás muy mal, ¿no? Pero sí funciona así. En el caso de ciertos amigos, que llegaron a pedirme dinero prestado y que llegaron a incluso dejarme de hablar o esconderse porque no tenían con qué pagarme, en lugar de decirme de frente, ¿sabes qué? No te voy a poder pagar. Lo hubiera preferido. En ese caso sí me afectó, me dolió mucho, porque por unos pesos, pues se perdió una amistad. Y no de mi parte. Hay un caso célebre que tengo ahí, que incluso de pronto ahí nos encontrábamos con el maestro Manzanero, coincidíamos mucho con él, trabajando en el escenario, y una vez se me escondió atrás del escenario, ¿no? Para que no, yo no sé si pensaba que le iba yo a cobrar públicamente o qué. Y eso sí me dolió mucho. Entonces pensé, no, pues cuando no fue un caso de le presté dinero, sino trabajé con él, me ofreció cierta cantidad que no me pagó. Pero definitivamente también en ese sentido aprendí que si de pronto un amigo me pide, oye, ¿cantarías conmigo en mi show de invitada? Em, a veces prefiero hacerlo gratis para no tener ese Fíjate tipo. nada más. Sí, pues Qué si voy a barbaridad. cantar una canción contigo, pues voy y la canto sin ningún problema. Claro, Claro. es muy lindo cuando tus propios amigos le dan valor a tu trabajo, a tu trayectoria y te dicen, oye, pues te quiero invitar a un proyecto mío y te voy a ofrecer tanto y te pago tanto y te lo paguen. Eso sí es muy bonito, se siente muy rico. Y claro, estoy de acuerdo contigo. Sí. Aranza, nos queda poco tiempo. Tus papás, ¿algún consejo que te hayan enseñado, por más simple que sea, sobre el cuidado del dinero? ¿Tendrás alguna? Ay, mis papás son lo máximo porque ellos nunca se enfocaron en eso. Eh, Tal vez ahora les hubiera encantado poderme enseñar ciertas cosas con respecto a eso. Me dieron grandes consejos, me enseñaron a ser generosa, a ser desprendida, a no apegarme a lo material. Sin embargo, y ya lo platico ahora con ellos con toda la libertad del mundo, nunca me enseñaron a invertir, a cuidar. Tal vez lo único con lo que me quedo de lo que aprendí de ellos en ese sentido es como, bueno, protégete para un futuro. Y porque ellos nunca en su vida me han pedido un centavo y ellos ya tienen previsto todo, ¿sabes? Ellos dos se organizaron y ya tienen previsto absolutamente todo, tienen un seguro médico que los protege. O sea, cuando les doy algo es porque se los quiero dar, porque no piden nada. Pues sí, yo creo que somos parte de nuestros padres, ¿no? Las enseñanzas, las costumbres, las seis, sobre todo tú de Chihuahua, los que somos del norte. A veces Sí, los del norte dicen que somos codos, digo, no, somos ahorradores. estamos ahorrando. Bueno, es así, es la cultura, es una cuestión cultural. Y Aranza, también creo, adelante, adelante, perdón, Carlos. adelante, Eh, adelante. no, que también pienso, yo no sé si sea en todas las familias norteñas, pero en mi familia, pues no es tan importante como lo material, ¿no? O sea, de pronto, yo no soy minimalista, o sea, no lo soy, ni pretendo serlo, pero hay muchas cosas del estilo minimalista que me gustan, que me acomodan, incluso me facilitan las cosas. El ser artista y tener que ponerme unos tacones diferentes a lo mejor cada vez en cada show,
no me ayudaría en este estilo de vida minimalista. Sin embargo, en mi vida diaria sí lo soy. Y eso lo aprendí de la familia, de la cultura de mi familia norteña. Claro. Muy bien, Aranza. Aranza, para terminar el programa, un favor, una petición. Dime. Un pedacito de Dime. Ay, claro que sí. Es muy Ya temprano, decía yo sé que es muy temprano, pero casi un pedacito. No, hombre, por fin me vas a poner a hacer algo que sí sé hacer, porque las finanzas, mira, hasta las manos me sudan. La vives, todos los días vivimos todos los mexicanos el cuidado del dinero, todos trabajamos, fíjate, en la vida tenemos dos oficios, Aranza. Uno, el oficio que tenemos, tú como intérprete, yo como inversionista, pero el segundo es el cuidado de lo que ganamos. ¿Vamos de acuerdo? De nada Qué sirve importante. que seas una gran intérprete si no sabes administrarte, no le darías un valor a tu oficio. Por lo tanto, aunque no lo veamos, muchos no lo vean, todos los días nos dedicamos a cuidar el dinero. Tenemos que pagar la luz, el agua, tenemos que pagar, no sé, 1000 cosas, tenemos que coordinar y planear bien los gastos, ¿no? Tienes absolutamente toda la razón y me dejas con una gran tarea, no creas. Pues te canto un pedacito de Adelante, Dime. Aranza. Dime qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera lo que se me ha escapado. ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado. ¿O es que sepultaste nuestro amor? Qué bárbaro, qué vocerrón tienes, realmente, eres una de las mejores voces. Fíjate que algo pasa en México, que las mejores voces, yo creo que deberían tener más impacto en el aspecto de la promoción. Ricardo Caballero, tú lo conoces, y tú sabes la calidad de voz que tiene Ricardo, ¿verdad? Sí. Cuevas, y muchos que son actualmente cantantes, con todo respeto, sin decir nombres, no cantan. Y no hay una educación en la voz, no hay una preparación, no hay, híjole, ¿qué te pues tú estás más enterada de esto? Pero tu voz es impresionante y te felicito y te hemos seguido en todos estos años. Te felicito, Aranza. Muchas gracias, Carlos. Qué interesante encuentro, qué interesante entrevista. Yo también te la agradezco muchísimo. Y bueno, ya algún día platicaremos sobre este tema que es muy complejo, este tema de la industria de la música. Sí, yo no sabía nada, pero ya después platicamos cuando vengas a Monterrey. Claro que sí, Carlos. Pues muchas gracias. A ti gracias, un beso. Hasta luego, cuídate mucho, hasta luego. Bye. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Vision. Si lejos estás, me pierdo en un mar. Hola, yo soy Alex Sintek. Los invito a ver Open Vision edición septiembre. Mi mejor canción es la que está por venir. Juntos revolucionaremos la educación financiera. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Form Empaques y Embalajes Ecológicos es una mediana empresa de Nuevo León que encontró un nicho de oportunidad en la innovación y desarrollo de soluciones de embalaje para el sector automotriz. Hoy tenemos como invitado a Felipe Flores, director general de Form. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gusto saludarte, gracias por invitarme y a la orden, encantado de estar aquí. Pues fíjate que llama mucho la atención cómo una empresa regiomontana de la cual diriges está apostando a la innovación y ser pues, un proveedor de Tesla. Si me puedes contar un poco cómo lograron llegar ahí y cómo están posicionando. Fíjate que, bueno, empezaría diciendo un par de factores a lo mejor sobre los cuales platicar. Yo te diría, el primero es porque estamos en la industria automotriz, estamos, creo yo, en la industria correcta.
A mí me encanta esta industria porque es muy competitiva, es muy dinámica, es ruda en el sentido positivo del concepto, pero retribuye, lo retribuye. Y entonces la diferencia se nota cuando te esmeras, por ejemplo, en la innovación, en el servicio al cliente, en la diferenciación, sí hace la diferencia. Contestando tu pregunta, ¿cómo llegamos ahí? Uno de nuestros clientes es proveedor de Tesla, es Tier 2. Les fabrican partes de asientos, algunos componentes para los asientos de Tesla, y en el intercambio del desarrollo de empaque para este primer cliente, nos recomendaron con Tesla y empezamos a desarrollarles un producto, una protección para las fascias, las defensas. Son unas defensas, si tú te acuerdas de los Tesla, son muy grandes, son muy bonitas, son muy amplias. Y entonces nos pidieron una solución para proteger estas fascias. Y, perdón, les gustó mucho el método que seguimos para llegar al diseño, al desarrollo de esta solución de empaque, y nos abrieron las puertas y pues hoy día ya somos proveedores de ellos. Es una relación incipiente, es muy nueva, estamos conociéndonos, digamos, pero pues ya dimos el primer paso. Yo te diría que es de alguna forma cosechar un poco a la vez. Estamos hablando, Felipe, de que ser proveedor de una empresa de innovación, fíjate, con la empresa de la cual el dueño, su CEO, es el hombre más rico del mundo. Por lo tanto, lo que viene, lo que ya estamos viviendo, es el futuro. Entonces, ser proveedor de una empresa de ese nivel, me imagino que sabes qué significa, ¿no? Sabes que mucho de lo que nos ha ayudado como pequeña empresa, a lo mejor pequeña convirtiéndonos en mediana, somos 120, 130 empleados, ha sido esta idea de sí creérnoslas, de ver cómo sí, pero es como el novato, ¿no? Que va llegando y como no tienes frenos o límites o nunca te han dicho no o te atreves a hacer cosas distintas, eso te abre puertas, eso paga. Entonces, yo te diría que de repente piensas y ya soy proveedor de Tesla. Pues claro que el paso siguiente es que ¿por qué no estoy en Estados Unidos ahorita viendo gente, verdad? Y es cuando uno se va atreviendo y te vas dando cuenta de que no está tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos de conseguir muchas cosas. El tema es que a veces no nos decidimos o nosotros mismos no nos creemos con las capacidades, pero claro que las tenemos. Rompieron paradigmas, Felipe, porque la mentalidad, tú sabes, la mentalidad empresarial en Latinoamérica pareciera que en nuestro territorio podemos lograr muchas cosas, pero no nos atrevemos a voltear a lo que es, a lo que tú comentas, a lo que es más complicado, pero sabemos que llegar ahí se abren las puertas del mundo. Sí, la verdad es que sí, no está tan lejos. Para mí la reflexión sería eso, oye, ¿te das cuenta que eres proveedor de Tesla? Ah, caray, sí. Oye, entonces no estaba tan difícil, ¿eh? Porque cuando uno voltea hacia atrás, pues sí, hace 11 años yo contestaba el teléfono, yo le ayudaba a mi socio a pegar cartón, etcétera, ¿no? Entonces, y a la vuelta de 10 años, pues hemos ganado 7 veces el premio nacional de empaque, somos proveedores de Tesla, tenemos un centro de distribución en Coahuila, tenemos alianzas con empresas americanas, y empiezas a enumerar un montón de cosas que pues hasta te pones contento, te pones de buen humor, pero viéndolo desde el punto de vista de negocios, dices, pues el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso para nosotros es seguir fabricando en México, seguir innovando en México, seguir invirtiendo en México y vendiendo en Estados Unidos. ¿Cómo manejan, qué estrategia? Digo, no te pido que me cuentes la receta secreta, pero estamos viviendo en un país donde parece que ser empresario es un juego de ajedrez, una final de un torneo de ajedrez. Sí, en muchos aspectos, y tú lo sabes. Serpientes y escaleras. Serpientes y escaleras. Serpientes y escaleras, pero también un juego de ajedrez entre Karpov y Kasparov en la Guerra Fría. Sí. Entonces, ¿cómo le hacen? Mira, yo te diría, hay como ciertos elementos, ¿verdad? Yo creo que no hay una receta mágica. Cada emprendedor, cada empresario, cada industria, cada momento es distinto y toma sus decisiones. Nosotros tenemos la ventaja, porque es eso, es una oportunidad,
de estar en la industria automotriz. Es una industria que privilegia las políticas públicas de este país. Es una industria que es privilegiada por los bancos. Sí, los bancos son rudos al principio, pues como todo emprendedor, friends, fools, family, ¿no? Dicen, es como empezamos nosotros. Y hoy día los bancos nos buscan, los bancos nos buscan y nos ofrecen créditos. Créditos no baratos, si los comparo con lo que podríamos conseguir en Estados Unidos, para allá vamos. Pero al final del día hay condiciones en el mercado, en la industria, que de alguna forma tal vez la tengamos más fáciles que otros emprendimientos, otras industrias. Hablando nada más ya de la industria automotriz, yo te diría que mucho tiene que ver con la gente que está con nosotros, que luego a veces estos mensajes o estas parecen mensajes de posada navideña, pero sí es cierto, la calidad de persona que tenemos nosotros, y hablo a un nivel humano, a un nivel de persona, de individuo, tenemos gente buena y que le encanta lo que hace. Y entonces el resultado es lógico. Si una persona, perdón, es buena persona y le encanta lo que hace, ¿cuál es el resultado? Como tus proyectos, tus programas, tus entrevistas, pues nuestras autopartes van a ser muy buenas. Y luego si además, no es fácil, pero insistimos en que no soy el más barato, pero sí soy el mejor. ¿Soy perfecto? No, pero sí somos mejores. Sí somos mejores que otras alternativas. Las únicas, no, pero de las mejores. Y entonces estar siempre pensando, y eso lo tenemos en nuestra visión, ser de las 5 mejores compañías de México que le dan soluciones a la industria automotriz, ser de las mejores 15. Eso lo decidimos, lo manifestamos en el 2018. En el 2033 tendríamos que estar dentro de las mejores 5. Yo creo que hoy estamos dentro de las mejores 20, pero competimos con empresas que tienen 2 sucursales por estado en Estados Unidos, ¿no? O sea, competimos con empresas muy grandes, muy buenas, que hacen lo mismo que nosotros, pero ya les ganamos proyectos en México. No se los ganamos por tamaño, se los ganamos por innovación, por servicio, por adaptación al cliente. Hacemos que todo gire alrededor del cliente, de la innovación, de ver al cliente en el largo plazo. No vamos por negocios de $1 millón en un día, vamos por buenos negocios, no está peleado ir por buenos negocios, pero en el largo plazo. Y entonces privilegiamos esa relación con un cliente y con nuestros proveedores también. A un proveedor no lo ahorcamos, como no me gusta que me ahorquen como empresa, los desarrollamos. Y cuando eres un proveedor que te sientes respetado por el cliente, pues claro que generas mejores condiciones. Entonces eso es un poco de todo, Carlos. Yo creo que en el fondo es siempre tener un sueño, una idea, pero siempre estar acompañado de gente más inteligente que uno, que le encanta lo que hace. El equipo de trabajo, lo que acabas de decir, es muy importante. O sea, tanto el director general como el de vigilancia o el que está en recepción, ¿no? Esa mentalidad, ¿cómo la trabajas? Porque es importante esto, Felipe, porque el ser un proveedor de una empresa, yo que es una de las más grandes del mundo en la innovación, porque me encargo que tu secreto tiene que ver mucho en la innovación. Te saliste del cuadro a comparación de los demás. Y yo creo que eso fue un paso adelante. Pero una pregunta muy importante, ¿cómo trabajas esa mentalidad con tu gente, con tus colaboradores? ¿Cómo lo manejas para estar todos en el mismo camino? Hace un par de años, voy a empezar por confesar, porque no todo es miel sobre hojuelas. Aquí uno comparte pues estas experiencias positivas que de alguna forma se le enfoca en la entrevista. No pretendo ser triunfalista ni mucho menos, y por lo tanto yo te diría que empezaría por decirte que hace 6 años, 7 años, teníamos un clima laboral, un clima organizacional no positivo, por no empezar a enlistar adjetivos, no positivo, que yo como dueño decía, híjole, no está padre. Cuando te cae el 20 de eso, dices, algo está mal. Y nos dimos cuenta que una persona, una manzana echada a perder, es catastrófico para el clima organizacional. Como dicen ahora, ¿no? Gente tóxica. Y en algún momento nos atrevimos a diferenciar capacidad
porque había gente muy capaz, pero pues digamos que su vibra, su personalidad no contribuía en el clima organizacional y entonces muchas cosas pues no fluían como nosotros queríamos. Cuando nos dimos cuenta de ello, lo aceptamos y empezamos a caminar en consecuencia. Hace 6, 7 años que nos pasó, nos dimos cuenta hace ese tiempo y empezamos a caminar ahí. Y mucho de lo que hacemos ahora es ser muy cuidadosos en nuestros procesos de reclutamiento, porque no es cierto que, sí es cierto que uno construye un ambiente que saca lo mejor o lo peor de las personas, pero también es cierto que cuando entran con nosotros, pues ya vienen adultos, ¿verdad? O sea, no es así como que, es como cuando te casas, o sea, ya viene algo en el paquete. Entonces hemos sido muy cuidadosos cuando reclutamos. Las dos cosas en las que yo me fijo siempre como director es que sea una buena persona, lo que yo pueda alcanzar a identificar, a detectar en las entrevistas, en el proceso, y por el otro lado, que sea un apasionado de lo que hace. Eso nos ha ayudado mucho. Y por el otro lado, es como el matrimonio, el amor, que es permanente y se construye todos los días. Y por ejemplo, para no extenderme mucho en este punto, te comparto que tenemos un proyecto que se llama Crecer con Armonía y Amor. Y entonces es un proyecto que está centrado en crecer, en la palabra crecer, dinero, ¿sí? Somos una empresa que queremos lucrar y venderle más a Tesla y a Volvo y a BMW, que estuvimos hace un par de semanas por allá. Les queremos vender más, pero no a cualquier precio, no al precio de una organización que pone por abajo a su gente y que entonces en consecuencia el clima organizacional es pues lo que tú te puedes imaginar. Yo creo que eso es mucho el secreto de cuidar mucho a quién invitamos a casa, que la persona que llegue aquí llegue consciente a lo que viene y entusiasmada de estar aquí, a ser feliz aquí, y luego tener estos proyectos hacia adentro de la organización en donde buscamos que haya un espacio en donde se fortalecen las relaciones interpersonales. Pues qué interesante, Felipe. Yo creo que eso es lo que ha hecho que tu empresa, la empresa que diriges, sea un éxito y sea pues un ejemplo, ¿verdad? Sé que es catedrático tecnológico. ¿En qué carreras Sí, estás impartiendo? doy clase de mercadotecnia política. Mercadotecnia política, wow. Sí, es mi otra pasión también. Eh, Me considero más un emprendedor que un director y tengo otra empresa que nos dedicamos un poco a estos temas de la mercadotecnia política y al Es un análisis de datos para toma de decisiones. ¿Perdón? Big Data, algo de eso. No, no te escuché, perdón. Big Data, Para allá va, sí, sí, esta empresa existe desde el 2003, se llama Comunicación Política, pero digamos que la marca es Discover y es un emprendimiento que digamos que es un spin de la empresa y te lo reduciría, es una plataforma, una base cartográfica con un motor geográfico propio en el que puedes procesar mucha información para la toma de decisiones. Y el espíritu de ese emprendimiento es ver el mundo mejor porque podemos construir un mundo mejor desde las políticas públicas. Y por el otro lado también puedes ver mejor el mundo por la forma en cómo ves los datos en nuestra plataforma. pues Pero bueno, ya me desvié mucho del no, tema, y es que eso habla pero mucho sí de tu, tiene que eso ver habla con la mucho de tu innovación. liderazgo. Eso habla mucho de tu liderazgo, porque aparte, el impartir ser un director general y dar clases, porque es uno, yo creo que el ser director o CEO hay una semillita, el poder compartir tus enseñanzas. Y es un amor a un oficio y digo que siempre tiene que existir. Sí. Hoy estuve ahí, fíjate, me invita una colega amiga a un proyecto que le llaman socio formador ahí en el TEC. Y hoy estuve por ahí y sí, la verdad es que sí debo de confesar que me llena mucho profesionalmente compartir con los chavos, con los alumnos, a un punto en donde muchos de ellos han colaborado conmigo como practicantes y luego como empleados y como socios, y uno de ellos hasta una compañía me compró. Y es muy enriquecedor ver cómo la gente se transforma. Eso me llena mucho. Efectivamente, sí, lo digo con mucho gusto y con mucho orgullo, la verdad. Muy bien, ¿algún mensaje quieras dejar este último minuto, Felipe? Pues agradecerte el espacio y
Pues yo diría que decirle a más emprendedores y empresarios que nos atrevamos, que nos atrevamos, que nos dejemos de mortificaciones, miedos y temores, que siempre los va a haber, pero que sí nos decidamos, que sí nos atrevamos a hacer las cosas distinto, poniendo por delante a la gente y buscando construir un mejor país en los hechos, sin tanto rollo, innovando, dando lo mejor de uno para los demás. Y eso se traduce en muy buenos negocios. Es decir, yo me considero muy idealista, a veces muy optimista, pero a mí me parece que entre más idealista y optimista se es, más negocios se generan. Pues muy bien, Felipe Flores, director general de Ford, pues muchas gracias por esa entrevista y pues te agradezco pues estos mensajes que hacen mucha falta ahorita en un tiempo donde pareciera que estamos en una era de la estanflación, de inflación, pero que hay oportunidades de salir adelante y crecer. Así es. Al mal tiempo, buena cara. Así es, Felipe. Pues muchas gracias. Encantado. Gracias a ti. Gracias. Igualmente, hasta luego. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Participa en nuestro giveaway donde podrás llevarte 3 Alexa Echo Dot y 3 Smart LED RGB. Para participar, solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube OpenOCG y comentar en el mismo video un correo electrónico donde nos podamos contactar contigo en caso de ser el ganador. La fecha límite para participar es el viernes 30 de septiembre del 2022 y los ganadores se elegirán al azar el 1 de octubre del 2022. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de Open Vision, la columna. Esta vez tenemos a Alejandro Rodríguez, columnista de Open Vision. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Pues muy agradecidos por colaborar en la revista, sobre todo en tu participación. Y pues cuéntanos de tu columna el día de hoy. ¿De qué se trató? El tema es inteligencia emocional financiera. Estoy estudiando el doctorado y el tema de inteligencia emocional, pues cuando lo quise ver como financiero, dije, bueno, pues vamos a hacer un análisis de lo que es la inteligencia emocional financiera y pues te puedes llegar a sorprender de cómo todos los mercados se mueven en base a emociones. Tan es así que precisamente el valor de mercado existe porque existe la emoción. Porque realmente el valor de una empresa es en base a valor en libros, no en base a mercado. Entonces el valor de mercado son emociones. Si hay especulación es porque hay nerviosismo y eso es un tema de emoción. Entonces es muy interesante cómo existen los miedos y los miedos son los que provocan eso. Entonces la inteligencia emocional financiera, pues lo que te dice es, bueno, vamos a buscar de manera objetiva, con análisis técnico, con análisis fundamental, qué es lo que tenemos que hacer con nuestro dinero y ponerlo a trabajar. Entonces de ahí ya lo partirían dos cosas, uno el tema de ingreso y otro el tema de gasto. En el tema de ingreso, la gente a veces tiene miedo en poner a trabajar su dinero. Y entonces dice, bueno, yo lo que quiero es ponerlo en cosas que realmente no tengan riesgo. Pero la realidad es que todo tiene riesgo. Entonces, más bien tenemos que tener un conocimiento en dónde vamos a poner a trabajar nuestro dinero de manera objetiva y en base a eso poder invertir, ¿verdad? Y en el tema del gasto, realmente lo que sucede es que la gente compra por emociones, gasta por emociones. Es tan sencillo como fijarnos en nuestra ropería y ver cuánta ropa podríamos tener con etiqueta y cuántos años tenemos con esa blusa o esa camisa o ese pantalón con etiqueta. Y eso existe. Y yo creo, yo doy clase de maestría y lo platico con alumnos y pues sí, o sea, es una realidad que como nos basamos en un tema de marketing y de descuentos y de cosas así, y sí, hay que saber utilizar los descuentos definitivamente, pero hay que saberlos utilizar de una manera objetiva, ¿sí? Entonces yo digo, ok, yo qué necesito y no qué es lo que deseo, ¿no? Entonces si yo me voy más a qué es lo que necesito y pongo a trabajar mi dinero de manera objetiva con cierto riesgo medido,
entonces automáticamente lo que sucede es que tus finanzas se vuelven muy sanas. Claro. Sí, y eso es precisamente lo que es la inteligencia emocional financiera y lo que todos deberíamos de trabajar de manera personal en la inteligencia emocional, ser objetivos, tener temple, etcétera. Y en el tema financiero, pues también ser objetivos y realmente ver cómo mover nuestro dinero de manera inteligente, de tal manera que seamos un país no tan pobre, porque realmente con la inflación que tenemos, pues cada vez nos hacemos más pobres si nos vamos dejando llevar por la corriente. Pero si realmente lo que buscamos es, de manera objetiva, ver qué estrategias hacer en el tema de ingreso y en el tema del gasto, entonces automáticamente podemos llegar a revertir esa tendencia a la pobreza que estamos viviendo por el tema de inflación, a llegar a lo que le llamo yo el círculo virtuoso, ¿no? Tener un círculo virtuoso financiero que te permita, pues realmente, pues tener una acumulación de patrimonio en el tiempo, ¿no? Oye, Alejandro, los datos son muy duros y fríos, ¿no? De acuerdo a la OCDE, y siempre lo comento que ante la OCDE, México está en los últimos lugares en educación, porque me queda claro que la parte emocional tiene que ver mucho con la educación. La gente tiene miedos, ¿verdad? Que va a llegar la emoción por falta de educación. En México somos un país donde solamente el 3% promedio invierte, ya no te digo en qué, invierte. Es un país donde la mayor parte de la población está en buró de crédito. Los gastos emocionales, la gente aquí parece que nuestra cultura es al revés. El interés compuesto lo usan los que prestan y los que las quieren son los que cada vez se hunden más en un ciclo vicioso, virtuoso, en el cual nunca salen de una deuda y están en buró de crédito. Así es. ¿Qué nos puedes tú sugerir para que las personas que nos están escuchando por Open Vision Radio Podcast y por Radio Fórmula puedan asumir una recomendación o sugerencia que tú nos puedas dar para que puedan mejorar sus finanzas y que empiezan a fluir sus ingresos, su crecimiento patrimonial? Sí, mira, la realidad es de que, volviendo al tema emocional, los miedos a veces son infundados, pero realmente el fundamento del por cuál tenemos miedo a algo es por falta de conocimiento. Hay gente que porque tiene tanto conocimiento que se puede aventar un avión y no tiene miedo, y hay gente que por falta de conocimiento se avienta un avión y está empanicado o no se avienta. Eso es lo mismo, en la medida en que nosotros tengamos más conocimientos, nos preparemos más, aprendamos más, que exista una educación financiera, en esa misma medida dejaremos de tener miedos y podremos ser más objetivos al tomar decisiones que nos permitan tomar un círculo virtuoso. Por ejemplo, si te vas a la tarjeta de crédito, ¿sí? La gran mayoría, como tú dices, no es totalera. ¿Por qué no es totalera? Porque gasta por emoción, ¿sí? Entonces lo utiliza, y entonces el que termina ganando es el banco, pero no las personas. Lo que tenemos que hacer es al revés, utilizar las tarjetas de crédito con todas las bondades que los bancos ofrecen, que son muy buenas, para realmente hacer un círculo virtuoso con eso y saberlo utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema de conocimiento para saber utilizar tarjetas de crédito, para saber utilizar créditos, cuándo utilizar créditos. Hay gente que usa créditos para viajar. Pides un crédito con costo financiero para un gasto. No, pide un crédito con costo financiero para un ingreso que sea mayor que el gasto, ¿no? Entonces, ese es el cambio, es el switch que tenemos que buscar, pero para eso necesitamos conocimiento, ¿no? Esa sería la respuesta que yo te daría. Alejandro, para ti, con una amplia experiencia, yo te pregunto, ¿tú qué prefieres, ahorrar o invertir? ¿O haces una mezcla? ¿Qué es lo que tú haces, tú en lo personal? Aquí se trata de hacer una mezcla. Una cosa es que hay que saber qué es ahorro y qué es inversión. Si a nosotros de niños, al menos a mí de niño, me dijeron que ahorrar es poner en la alcancía. Y eso no es el concepto correcto de ahorrar. El concepto correcto de ahorrar es, voy a adquirir un PPR, que es un plan para el retiro, donde yo voy a estar poniendo 1,000 pesos mensuales durante 25 años hasta que me pensione. Eso es un ahorro, pero un ahorro donde pones el dinero a trabajar en el tiempo. Y la inversión es poner a trabajar tu dinero que te esté redituando inmediato. Entonces, yo creo que es una mezcla que tenemos que jugar en donde invertimos, donde ponemos a trabajar el dinero para que estemos generando más dinero, que son los ingresos pasivos. Y por otro lado, el ahorro bien fundamentado, donde el ahorro es estar haciendo el dinero suficiente para tu futuro por medio de planes de ahorro para el futuro, ¿no? Entonces, si lo vemos en ese concepto de lo que es ese tipo de ahorro, que realmente así es,
entonces yo lo vería como una mezcla, ¿no? Claro. Otra pregunta muy importante, Alejandro. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a invertir. Muchas veces personas ligan la parte emocional, la parte transgeneracional, las heridas generacionales que tanto hablan las personas, de la cual rompen su estereotipo. El que es papá obrero, el hijo tiene que ser obrero, o el papá trabajador, el hijo tiene que ser muy trabajador para lograr. El programa pasado con Jordi Rosado precisamente decía que hay que trabajar así, pero de una manera más inteligente. ¿Tú qué opinas en ese aspecto de poder generar ingresos? La mayor parte está comprobado que los datos duros en México, el 75% de la población en México no gana lo suficiente, son más los egresos que los ingresos. Y por lo tanto, la parte del ahorrar o el invertir, cualquiera de los conceptos, parecía que es imposible ahorrar. ¿Tú qué sugerencia puedes dar a esas personas? Volviendo a lo que yo le llamo el círculo virtuoso, es, a ver, les voy a poner el caso de mi hijo. Mi hijo es estudiante, no tiene ingresos, más que de repente ahí hace sus pininos en cuanto a generar ingresos, pero alguna vez estaba muy molesto porque le estaban hablando mucho para ofrecerle una tarjeta de crédito. Dice, es que yo no tengo ingresos, ¿cómo voy a tener una tarjeta de crédito? Le dije, agarra la tarjeta de crédito. Agarra la tarjeta de crédito, con eso vas a disponer del efectivo, tasa cero, y lo vas a invertir, lo vas a poner a trabajar con una tasa más alta, ¿no? Entonces, ahí ya automáticamente ya le cambié el patrón que a mí me enseñaron. A mí me enseñaron diferente, me enseñaron, como te decía, la alcancía. Yo le estoy tratando de enseñar a sí puedes pedir un crédito, pero para invertir. Pero que realmente el crédito el costo financiero sea menor que el ingreso financiero. Entonces, a partir de ahí ya no hay pretextos, porque si alguien tiene una inversión sin generar ingresos, entonces, pues el que genera ingresos, ¿por qué no lo haría, no? Entonces, para mí ese es un ejemplo muy claro de que serían pretextos el decir no puedo yo tener inversiones. ¿Por qué quiero tener inversiones? Porque necesito tener más ingresos. Si yo dependo solamente de mi ingreso, del que yo trabajo, porque soy obrero, porque soy electricista, por lo que sea, entonces, ¿qué pasa si dejas de trabajar ahí? ¿Te vas a quedar sin ingresos? La intención es que parte de ese ingreso lo puedas mandar a trabajar como ingreso pasivo, de tal manera que ese ingreso pasivo, o sea, pongo a trabajar mi dinero sin hacer nada, y me esté generando más ingresos. Entonces ya automáticamente empiezo a hacer la bolita de nieve positiva, donde ya empiezo a generar ingresos adicional a mi ingreso. Claro. Entonces ahí ya esa inercia, si la llevas en el tiempo, automáticamente estamos hablando de una estrategia donde realmente se podría tener una capacidad económica mucho mayor de la que normalmente tendríamos porque somos albañiles o porque mi papá lo fue, etcétera. Tenemos que romper ese esquema, ¿no? Romper patrones de lo que nosotros aprendimos de niños y tratar de hacer las cosas diferentes a las que nosotros pudimos llegar a aprender, ¿no? Claro. Fíjate que lo que comentas es cierto, pero fíjate que llega yo a compartirte esa frase. Dice que es una frase que me la compartió en su momento Lorenzo Zambrano. Y decía que la única manera de generar riqueza es asumiendo riesgos. En México, el riesgo equivale a miedo, ¿estamos de acuerdo? Y las personas tienen que entender que las caídas se tienen que dar para poder acercarte al éxito, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Y de esa manera, bajo esa hipótesis, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo levantarte a esas caídas, esos errores? Porque se tienen que dar, es parte del éxito. Yo que el éxito de los grandes empresarios, los grandes inversionistas, es porque manejaron una actitud, cómo se comportaron ante precisamente esas caídas, esas levantadas, para poder seguir y no quedarse con un miedo que se convierte ya en una costumbre, que es lo que México domina en su mayoría. Es que yo creo que aquí tiene mucho que ver el carácter que cada persona tiene. Hay gente que se cae o fracasa y se deprime y se trauma. Y hay gente que se cae y fracasa y aprende del fracaso y mejora. Lo que tenemos que hacer es eso, lo que tenemos que buscar es cómo ir mejorando. Los grandes empresarios realmente sí, al final de cuentas todos en la vida de alguna manera fracasamos, ¿no? Cuando somos bebés nos caemos, cuando queremos aprender a caminar. O sea, siempre va a existir esas caídas en la vida. El punto es cómo nosotros o qué actitud tenemos ante eso. La actitud que debemos de tener es, ok, muy bien, tener drive, decir, bueno, vamos para adelante, vamos a aprender de esto y vamos a mejorar. Entonces, si tienes esa actitud, automáticamente
vas a tener menos fracasos porque vas a tener más aprendizaje y el margen de error va a ser menor. Pero además hay otra cosa muy interesante. Podemos aprender de los fracasos de otros sin que nosotros fracasemos, pero para eso necesitamos otra vez conocimiento. Leer, aprender, ver qué hicieron los demás, cómo lo hicieron, cómo se tropezaron para nosotros evitar esas caídas. Por eso, insisto, en el tema de la educación y del conocimiento se vuelve importante, pero también la actitud para decir, bueno, si a mí me pasó, pues levantarme y tener la actitud de aprender de eso y ser mejor persona. Y además es un ejemplo para nuestros hijos el decir, ok, me caí, pero sigo adelante y que tus hijos, porque al final de cuentas tus hijos te ven y te dicen, oye, pues mira, mi papá hizo eso. Entonces se vuelve ahora un patrón positivo el decir, ok, mira, él tiene la actitud de aprender de sus errores o de sus fracasos y mejorar, ¿no? Entonces creo que por ahí va. El riesgo es la única manera, digamos, para poder generar riqueza, pero hay riesgos a riesgos. El riesgo controlado. Siempre repito que se acerquen a un asesor certificado que tenga muchísima experiencia, porque todos los perfiles que marca la CNB, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dice que hasta el conservador puede invertir hasta un 10% de renta variable o en riesgo. Estamos de acuerdo, y así va subiendo el nivel de riesgo. ¿Tú qué recomiendas o bajo qué concepto consideras un riesgo controlado? Yo creo que el riesgo controlado depende de cada perfil. Hay personas que tienen un perfil muy conservador y para ellos el tema de riesgo controlado pues es a lo mejor nada, ¿no? Que eso no sería muy lo ideal. Lo ideal es, ok, soy conservador, pero pues tengo que asumir un 10-20% de riesgo, ¿no? Porque si no, entonces, que al final de cuentas es lo mismo, ese 10-20% de riesgo si estamos hablando de inversiones. Pero la realidad es que, ahorita comentábamos, pues comprar un auto es un riesgo, porque tú compras un auto, de inicio ya tienes depreciación del auto. Segundo, puedes chocarlo. Entonces, automáticamente ya es un riesgo asumido, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, es simplemente cambiar el chip. Y puede ser una persona conservadora y decir, bueno, yo tengo un perfil de muy poco riesgo, pero tiene un Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, al final de cuentas, está asumiendo un riesgo, pero a lo mejor no se está dando cuenta. Entonces yo creo que sí entiendo que hay un tema de perfilamiento en cuanto a las personas, de qué puede ser para uno riesgo y qué puede ser para otros riesgos, pero más bien tenemos que cambiar nuestra posición o nuestra mentalidad y darnos cuenta de todas las cosas que asumimos de riesgo al comprar, al hacer, al vivir, versus lo que yo podría asumir de riesgo al invertir o al momento de generar más ingresos, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que ahorita es conservador, preparándose y aprendiendo, pues a lo mejor cambia su perfilamiento y se pone moderado, ¿no? Porque al final no es algo de lo que naces, es algo de lo que te haces en base a tus patrones, en base a tus conocimientos, en base a muchas cosas. Claro. Entonces, pero yo pienso que tenemos que asumir riesgos. Toda la humanidad por sí misma ha asumido riesgos y hemos hecho edificios y pues hay riesgos en los edificios, etcétera. Entonces, es más una cuestión de que tengamos una actitud de ir para adelante y asumir los riesgos que son implícitos de una manera muy objetiva y con mucho conocimiento, ¿no? De acuerdo. Alejandro, ¿para ti qué es la libertad financiera? Para mí la libertad financiera es tener los suficientes ingresos para vivir sin hacer nada o haciendo mis hobbies, ¿no? Que si mi hobby gano dinero o no gano dinero no me importa, realmente con lo que yo genero, con el dinero que pongo a trabajar o con el dinero que yo acumulé de patrimonio en el tiempo, me permite vivir. ¿Vivir del rendimiento? Vivir del rendimiento. Primero construir y luego vivir del rendimiento. Es correcto, así es. Muy bien, Alejandro, pues te agradezco mucho la entrevista. Alejandro tiene una amplia experiencia en bancos, en casas de bolsa, ha sido directivo, en el cual todo ese tiempo que elaboró experiencia por más de 35 años de experiencia en el ambiente financiero, le ha dado tener muchísima capacidad de involucrarse en el sector financiero. Y pues muchas gracias por la entrevista, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y los invito a que lean la revista Open Vision, está en la portada de Fintech, está precisamente Alejandro, es columnista de Open Vision, precisamente visite su columna en nuestras redes sociales, ahí puede buscar la columna y la puede leer igual que todos nuestros columnistas. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.
Y así llegamos al final de Open Vision Radio Podcast, que es el 8º episodio. Los esperamos la próxima semana por Radio Fórmula al mediodía, y también los invito a ver la revista Open Vision News and Market, donde encontrarán en la portada a Alex Intec. Están grandes columnistas con grandes contenidos, no se lo pierdan. Y visite todas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados.